Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 71. Hoy es el día 2, hoy es martes, martes de español. Y el tema de esta semana se va a llamar la esencia del dibujo. Un poco ambicioso, pero vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes de español. Y hoy es nuestro segundo día de vuelta. Ayer decía que estaba muy contento de haber podido hacer un taller de los que normalmente hago, un taller presencial además, porque durante el 2020 y ahora en el 2021 tuvimos que hacer un pocotonón de cambios y de ajustes a la dinámica que teníamos con los talleres, particularmente los talleres que yo doy por fuera del país. Muchos de ellos tristemente se tuvieron que cancelar y los otros se tuvieron que reprogramar para hacerse como talleres virtuales. Y los talleres virtuales son una maravilla, porque yo creo que se empezó a crear, a gestar una dinámica distinta de socialización a la que estábamos acostumbrados. Ahora, no creo que reemplacen lo que uno puede experimentar cuando uno está en un taller presencial, lo que uno puede ver en físico cuando está rodeado por otras personas que están pintando. No puede reemplazar la percepción que yo puedo tener de la pintura, del trabajo de las personas que están asistiendo al taller. Pero pues abre el taller a muchísimas personas que sencillamente de pronto no podían viajar, tenían el dinero para costear el taller, pero pues no para los tiquetes, no para la estadía, para la comida, porque en últimas los talleres que doy pues por todo el mundo no solo son asistidos por las personas que viven en la ciudad en donde yo presente el taller. Normalmente esos talleres son asistidos por personas de todo el mundo. Entonces, el hacer talleres virtuales pues fue una bonita forma de solidificar el alcance que puede tener esta herramienta de compartir experiencias, compartir información a través de salas virtuales. Pero pues como les decía, estoy súper contento porque finalmente se están abriendo algunos países, finalmente se está entendiendo y promoviendo la posibilidad de una manera juiciosa, siguiendo normas como de bioseguridad y normas de distanciamiento. Se está contemplando la posibilidad de abrir espacios académicos y pues nuestros talleres se entienden como eso. Y entonces un taller que yo quiero muchísimo es uno que doy en Roma, y aunque Italia, recuerden, fue uno de los países que sufrió muchísimo al comienzo de la pandemia, en este momento es uno de los países que se ha recuperado muchísimo, tanto que pues uno ya no tiene que utilizar máscara en el exterior, uno puede caminar libremente sin máscara por toda Italia y solo tiene que utilizarla en el interior de recintos. Entonces estuve feliz volviendo a Roma a dar el taller y de verdad me solidifica esta idea de que no hay nada que reemplace el contacto con las personas, no hay nada que reemplace el ver a las personas pintar, no hay nada que reemplace como el poder charlar directamente con las personas y poder contextualizar su trabajo desde la presencialidad. Yo creo que en ese sentido la academia, la educación, la manera como se comparte el conocimiento, la manera como se socializa la información, esos espacios que están dedicados a no solo aprender sino debatir, charlar acerca de cosas, escuchar a personas que están, en nuestro caso, pintando desde otras orillas, entender las intenciones que tienen otras personas, entender cuál es el objetivo que ellas tienen para su pintura. Me di cuenta que esos espacios son fundamentales. Me di cuenta que la presencialidad en esos espacios pues no se puede reemplazar por nada. Y podemos hacer el mejor esfuerzo cuando hacemos talleres virtuales. Pero definitivamente el carácter pues tiene como otra naturaleza, son de otra índole. Entonces feliz de haber tenido la oportunidad de volver a ese taller y ahora en este martes de español feliz de poder volver a lo que hacemos con Dani, que es un proyecto que queremos muchísimo, que son estos videos. Entonces muy contento de poder volver a talleres presenciales y con Dani muy contentos de poder volver a hacer nuestros videos aquí en nuestro canal. Para hoy, aunque suene un poquito ambicioso, el título de esta semana va a ser la esencia de dibujo. Y les voy a explicar más o menos qué es lo que estamos tratando de hacer con los videos de esta semana. En mi práctica pictórica, yo me he dado cuenta que la función y el entendimiento que yo tengo del dibujo en lo que concierne a la pintura, en lo que concierne, digamos, al acto pictórico, al proceso pictórico, ha cambiado muchísimo durante los años. Y el cambio se materializa visiblemente en la manera como entiendo el rol del dibujo y es incluso hasta fácil de identificar cuando hago las pinturas. Entonces voy a explicar esto un poquito mejor.
Cuando yo empecé a trabajar, cuando yo empecé a pintar y cuando yo empecé a hacer ilustraciones, porque digamos que las dos iban de la mano, yo estudié ilustración, ese fue mi énfasis en la carrera y trabajé como ilustrador y siempre he sentido que por dentro honestamente soy un ilustrador, aunque yo entienda un poco distinto esa obligación de tener una especie de narrativa. Yo creo que el carácter de mi pintura y mi esencia como artista siempre ha residido en el amor que tengo por la ilustración. Cómics, la ilustración siempre van a ser mi base, siempre, siempre. Así no sea lo que yo hago, ese es el ADN que subyace toda pintura que yo he hecho. Estoy 100% seguro de eso. Y dentro de lo que son, por ejemplo, cómics e ilustración, pues el dibujo es una parte fundamental. El dibujo es casi que esa herramienta primordial que posibilita que se pueda empezar a diseñar el mensaje que se quiere comunicar, que se quiere socializar. El dibujo es la herramienta más directa que tenemos para hacer eso. Yo entendía siempre la fuerza del dibujo desde ese principio fundamental. Y como les decía, yo de la mano también iba entendiéndome como pintor. Yo había encontrado en la pintura la manera como quería decir las cosas. Yo me identifiqué a través de la pintura muy rápido. O sea, bastó un solo día, el primer día, donde vi a mi profesor pintar, porque literalmente fue el primer día que se sentó y empezó a pintar, y yo creo que fue una cosa inmediata. Yo en un salón lleno de personas, éramos como 30 y picho personas, 34, 35 personas en un salón. Yo recuerdo haber estado como tímidamente así detrás de una pequeña multitud viendo a mi profesor pintar ese primer día, y bastaron como, no sé, 5, 10, 15 minutos para darme cuenta que era una cosa mágica. Yo no había visto nunca a alguien hacer lo que mi profesor estaba haciendo con la pintura. Nunca. Nunca. Y apenas lo vi, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, aunque los procesos de pintura al natural en talleres tienden a ser pintura directa, tiende a ser una pintura que se soluciona en una sesión, en una única sesión, de nuevo. Tienden a, no quiere decir que no haya talleres de pintura o clases de pintura donde se manejen poses muchísimo más prolongadas, pero normalmente los talleres de pintura pues son sesiones que pueden durar desde 3 o 4 horas hasta 6, 7 horas, y en esas horas normalmente se trabaja en una sola pose y uno tiene esa sesión para tratar de solucionar, no voy a decir terminar, no voy a decir finalizar, pero donde uno trata de resolver esa pose en ese tiempo determinado. Entonces, no es que una pintura de 6 horas sea más acabada, entre comillas, que una pintura de 3 horas. No, yo siempre he más bien querido entender que una pintura de 3 horas es una pintura de 3 horas. Y una pintura de 6 horas denota que se ejecutó en 6 horas. Es así de sencillo, es simplemente eso. Entonces, en esas clases, en esos tiempos de pintura, llamémoslo, el dibujo obviamente se manifiesta en toda decisión que uno toma, porque es algo que abarca unos conceptos muchísimo más amplios y que no solo están representados por una técnica tradicional de dibujo. Entonces, aunque esas pinturas ejecutadas a la prima, es decir, directamente, no demuestran como una etapa de dibujo, no muestran un estadio de dibujo, la noción de dibujo pues siempre va a estar presente. El dibujo en la pintura es omnipresente, o sea, está en cualquier decisión que uno toma, está en el diseño de la imagen, está en la disposición de las masas de colores, está en la dirección de un brochazo, es decir, se encuentra en cualquier momento de la imagen. Pero técnicamente no se suele hacer un dibujo con un lápiz o con un lápiz de color o con un carboncillo o con un pincel y tinta como capa inicial en la pintura. La pintura como a mí me la enseñaron, de nuevo, esto es mi camino y este es mi proceso, pero la pintura como a mí me la enseñaron era una pintura directa. Entonces, al comienzo lo que se hacían era una serie de diagonales que hablaban de ejes, de inclinaciones, de distancias, cuyo objetivo era más como situar la imagen dentro del sustrato que estuviéramos utilizando, y realmente no se iba más allá. Uno se contentaba con haber dispuesto esos elementos, con haber encontrado una masa de sombra, digamos, y después de eso uno se ponía a pintar directamente. Es una manera muy difícil, pero es una manera muy eficiente de enseñar pintura, y yo siempre la he entendido como cuando a uno le están enseñando a nadar y en vez de ponerle flotadores en una piscina que no es profunda donde uno puede tocar el piso con los pies, en vez de hacer ese proceso lentamente, cuando a uno le dicen vamos a pintar directamente y vamos a pintar del modelo, vamos a pintar del natural, pues es como si lo empujaran a uno en un lago helado y le dicen a uno, bueno, empiece a mover los brazos y empiece a patear y rápidamente tiene que aprender a nadar. Es una manera súper compleja, súper
difícil, muy frustrante, porque es ineludible. Yo tuve momentos súper frustrantes en la etapa de aprendizaje de pintura. Bueno, todavía estoy aprendiendo, o sea, esa etapa nunca termina, pero esos primeros momentos son terriblemente dolorosos. Pero una cosa que mitigó, digamos, esa frustración, ese dolor, es que como de la mano yo también estaba en un proceso de ilustración. En ilustración nos promovían trabajar de una manera muy eficiente, en donde uno hacía una serie de bocetos, uno escogía un boceto final como el boceto a desarrollar, luego esa idea pequeña que se esbozaba en ese primer encuentro, pues uno la trataba de desarrollar en un dibujo mucho más resuelto. En ese dibujo ya se tenía que tener una claridad sobre todas las partes pequeñas y grandes que componían ese dibujo. Ese dibujo se llevaba a la pintura y uno podía calcar su propio dibujo, uno podía hacer una retícula y entonces pasar su dibujo resuelto pequeño a un sustrato, a unas dimensiones mucho más grandes, y el carácter de ese dibujo ya era casi que sagrado. O sea, uno había trabajado por tener muchísimas cosas resueltas, por tener de nuevo claridad ante muchísimos de los problemas que tenía que solucionar la imagen. Entonces el tener ese dibujo era como un respiro. El haber pasado ese dibujo a la pintura y verlo ahí era de alguna manera como haber conquistado una etapa de lo que iba a ser la ejecución de esta pintura, y uno podía decir, listo, ya puedo descansar un poco porque ya entiendo lo que quiero decir, entiendo la relación de las partes que componen ese mensaje que quiero comunicar, ya desarrollé además toda la minucia que está dentro de esas partes, entonces toda la información está allí. Uno ha trabajado muy duro por poder tener acceso a toda esa información. Cuando uno tiene eso, obviamente uno lo va a respetar. Obviamente eso se va a convertir como en un momento importantísimo de la imagen. Uno no se demora días, porque esto era cuestión de días, en solucionar ese dibujo para después pintar de una manera súper expresiva encima de todo lo que uno ya había creído entender como resuelto, opacando lo que eran decenas de horas de trabajo. No, uno lo que trataba de hacer con la pintura era entender que la responsabilidad al pintar era seguir como esos parámetros que ya habían sido dictados por el dibujo. Y uno trataba de enaltecer muchísimas cosas que se sugieren en el dibujo, que solo son posibles después a través del modelado con el color que es inherente a la pintura. Uno era súper juicioso y respetuoso con su dibujo. Entonces el orden de esas pinturas era boceto, hacer un dibujo, pasar el dibujo a la tabla o a la tela, y luego en mi caso yo hacía después una capa que se le dice underpainting, donde con un color diluido, normalmente una tierra diluida, uno lo que trata es de entender tonalmente la imagen. Y ya cuando esa había secado, uno ahí sí se pone a pintar, pero de nuevo, cada capa denota un esfuerzo, y ese esfuerzo se hace de una manera premeditada, juiciosa, con el objetivo de acercarse lentamente a lo que se entendería como esa imagen final. Entonces cada paso es como un peldaño que se va construyendo, que se va añadiendo para llegar a ese punto donde uno dice, listo, se concluyó la imagen. Normalmente en esas imágenes no existe la necesidad de hacer cambios grandes. Uno no siente la obligación de hacer unos ajustes que puedan cambiar la dirección de la imagen. No, porque ya todas esas cosas se resolvieron. Entonces, lo que se busca es como que cada uno de esos pasos solidifique la idea que uno tiene sobre la imagen que quiere hacer. El objetivo de todo esto es construir una imagen eficientemente, porque normalmente, los trabajos que se hacen en ilustración tienen unos tiempos determinados. Es decir, uno le dicen, bueno, esta pintura la necesito en 2 semanas. Y uno tiene que utilizar esas 2 semanas de la manera más eficiente. Entonces, históricamente, y esto no solo tiene que ver con la ilustración, sino con la historia de la pintura, históricamente lo que se hacía era resolver un dibujo, pasar el dibujo al sustrato que se fuera a utilizar, hacer un underpainting, hacer una pintura base, y luego desarrollar la pintura hasta que la pintura se hubiera terminado, hasta culminar la pintura. Y esa es una manera súper clásica, súper tradicional de construir una pintura. Yo hice muchísimas pinturas así, o sea, hice docenas y docenas de pinturas, sino cientos de pinturas así, porque así fue como me enseñaron, y es como un método que ya está probado. Es un método en donde a través de la historia, o sea, desde el siglo XV hasta el siglo XX, uno puede ver ejemplos de pintura donde se comunica de una manera efectiva.
Entonces ahí está la prueba. En todos esos siglos de pintura está la prueba de que esa manera de pintar funciona. Pero hay algo que a mí se me despertó y se me despertó viendo el trabajo de muchísimos artistas. Esto no es una cosa que es exclusiva a mi pintura, no, por Dios, no. Pintores desde Degas o Giacometti o Antonio López o Coldstream o Uglow, lo que hacían era retomar una pintura, retomar unas decisiones iniciales de pintura donde entendían el dibujo como una herramienta de, no sé, como de reajustar decisiones previas que se habían tomado. Entonces el dibujo no solo pertenecía a esa capa inicial de la pintura donde uno trataba de decir, ya resolví todas estas cuestiones y ahora tranquilamente me dispongo a pintar, sino que el dibujo, y el dibujo entendido casi que como una técnica tradicional clásica, o sea, esas marcas finas que se pueden hacer con cualquier herramienta, ese tipo de dibujo podía asomarse y podía entrometerse, si uno quiere, en cualquier capa de la pintura, cualquiera. Entonces Giacometti lo hacía constantemente, de nuevo entendidos desde una definición súper clásica en cuanto a la técnica de dibujo. Giacometti, por ejemplo, dibujaba, pintaba, hacía esa modulación entre dibujo-pintura en una imagen casi que ad infinitum. Antonio López en muchísimas pinturas pone masas de color y luego con grafito vuelve a señalar con cotas las relaciones de las formas o vuelve a dibujar sobre esas masas de color con una regla, si está buscando, por ejemplo, edificios. Y en muchísimas pinturas uno todavía puede ver esas decisiones de dibujo que toma sobre la pintura. Entonces, digamos que el introducir o reintroducir el dibujo sobre la pintura no es una cuestión nueva. Lo que pasa es que tradicionalmente ese no es el orden de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que queremos buscar en esta semana? Buscamos evaluar cómo esa reintroducción del dibujo se relaciona con las decisiones previas. Por ejemplo, en la pintura de ayer, yo hice algo que normalmente no hago, que es modelar con un pincel pequeño las formas. Desde el comienzo estoy tratando de llegar a un grado de resolución. Puede no ser el grado más alto y pues yo obviamente no soy el mejor ejemplo para este tipo de trabajo porque no siento que esa sea mi manera de pintar, pero para el ejercicio de ayer quería tratar de tener algo resuelto en esa primera base de pintura para ver cómo se relacionaba un dibujo que señalaba también minucias de la forma sobre una pintura que ya parecía estar señalando elementos, entre comillas, finalizados. Entonces ayer explorábamos cómo era esa relación de dibujo cuando se le impone o cuando se le invita a una pintura que pareciera no tener la necesidad de ese dibujo. Y yo creo que ese va a ser como una pregunta que vamos a empezar a formularnos durante esta semana y es, bueno, el rol del dibujo aquí, ¿cuál es? Y es estrictamente necesario y eso creo que va a ser súper interesante. Y otra cosa que decía ayer era que normalmente yo cuando hago esa reintroducción del dibujo no la hago para que la pintura se quede allí, sino que la hago para que después yo pueda seguir en esa construcción de la pintura. Entonces yo retomo la pintura desde esa nueva información que me brinda el dibujo y la ajusto con base a esas observaciones que he hecho a través del dibujo. Entonces, normalmente yo no dejaría una pintura, aunque he dejado algunas así, pero yo no dejaría una pintura en este estadio. Pero como el objetivo de esta semana es hacer una reflexión de la relación que existe entre esos dos momentos de la imagen y de cómo se altera lo que ese dibujo le puede proporcionar a la pintura, pues vamos a dejar en evidencia todas las diferencias durante esta semana de las cosas que puede aportar primero esa pintura y lo que puede aportar después el dibujo. Y algo que voy a tratar de hacer también es ir alterando un poco el grado de resolución de lo que hago en esa primera capa, en ese primer encuentro con la pintura. Entonces voy a empezar desde algo que parece más resuelto, como la pintura de ayer, y voy a tratar de dejarlo un poco más abierto con el paso de los días, para ver si el rol del dibujo empieza a modificarse o empieza a transformarse dependiendo del carácter de esa pintura base. Suena un poco complicado, pero realmente es súper sencillo. Ese va a ser el carácter de las pinturas de esta semana. Espero que les haya gustado. Y mañana acompáñenos donde vamos a modificar un poquito otra vez la relación entre esa primera capa y el dibujo subsecuente y vamos a ver cómo se transforma o si se transforma esa relación pintura-dibujo
si ese dibujo empieza a ser redundante, si ese dibujo empieza a sobrar, pero vamos a tratar de buscar evidencias o posibilidades también en este ejercicio durante esta semana. Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao.